¿Cómo calcularíamos la velocidad de una partícula en un instante de tiempo dado? Al finalizar este video, seremos capaces de resolver este problema. Consideremos una partícula que se mueve en una dimensión, por conveniencia digamos, sobre el eje X. Entonces, podemos analizar su movimiento en un plano posición contra tiempo. Entonces tendremos que el eje horizontal representa al tiempo y el eje vertical representa al eje X. En este plano, la partícula describirá una curva X como función del tiempo. Ahora elegimos dos puntos sobre esta curva. El punto P1, cuyas coordenadas son P1 y X1. El siguiente punto lo elegimos en esta posición y lo llamaremos el punto P2, cuyas coordenadas son P2 y X2. Lo que sabemos es que si trazamos una recta que pase por los puntos P1 y P2, la velocidad media de la partícula en el intervalo de tiempo T1 a T2 estará dada por la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, en donde la magnitud de delta t será igual a esta línea que he trazado. Y esta sería la magnitud de delta t para la recta de color verde. A continuación, elijamos un punto sobre la curva x de t que se encuentre más cerca al punto P1, digamos en esta posición, y lo llamaremos el punto P3, cuyas coordenadas son P3 y X3. Y nuevamente nos damos cuenta que podríamos calcular la velocidad media de la partícula en el intervalo de tiempo de T1 a T3 como la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Y entonces esta sería delta t para la recta que pasa por los puntos P1 y P3. Consideremos un último punto P4 aún más cercano al punto P1. Podríamos continuar con este procedimiento y tomaríamos puntos sobre la curva x de t cada vez más cercanos al punto P1. Lo que observaríamos es que delta t será cada vez más pequeño, como lo podemos ver en nuestro diagrama. Y en el límite delta t cercano a 0, la recta únicamente tocaría a la curva x de t en el punto P1, es decir, sería una recta tangente a la curva x de t en el punto P1. Así podemos decir que la velocidad de la partícula en el instante de tiempo T1 es igual a la pendiente de la recta tangente a la gráfica posición contratiempo de la partícula en el punto P1. A partir de estas observaciones, podemos dar la siguiente definición. La componente en el eje X del vector velocidad instantánea es igual al valor límite de la proporción delta x entre delta t conforme delta t tiende a 0. Es decir, y
este límite es la derivada de x con respecto al tiempo. Mediante un análisis similar, encontraríamos que la componente del vector velocidad instantánea en el eje Y está dado por la componente b en Y es igual a el límite cuando delta t tiende a 0 de la proporción delta y entre delta t, y este límite es igual a la derivada de y con respecto del tiempo. Y similarmente encontraríamos que en el eje z, bz es igual a el límite cuando delta t tiende a 0 de la proporción delta z entre delta t, y esto es igual a la derivada de z con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que el vector velocidad instantánea tiene componentes bx en dirección y, by en dirección j y bz en dirección k. Y de acuerdo a las expresiones que hemos encontrado, esto se puede escribir como la derivada de x con respecto al tiempo en dirección y, la derivada de y con respecto al tiempo en la dirección j y la derivada de z con respecto al tiempo en la dirección k. Y dado que el operador de derivada es un operador lineal, notemos que el vector que se encuentra dentro del paréntesis es el vector posición. Por lo tanto, el vector velocidad instantánea es igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo, y esto es igual a el límite cuando delta t tiende a 0 del vector desplazamiento entre el incremento en el tiempo, de donde concluimos que el vector velocidad instantánea nos dice cómo cambia la posición de una partícula y en qué dirección ocurre este cambio a cada instante de tiempo t. Por otro lado, la rapidez instantánea es la magnitud del vector velocidad instantánea. Esto es, de donde podemos observar que la rapidez instantánea es una cantidad escalar. Es importante mencionar que de ahora en adelante llamaremos velocidad al vector velocidad instantánea y llamaremos rapidez a la rapidez instantánea. Analicemos el movimiento de la partícula que vimos en la introducción de este video. En la figura de la derecha podemos observar la trayectoria que describe dicha partícula, en donde el vector posición como función del tiempo tiene componentes 2t cúbica en dirección y, 5t en dirección j y 4 en dirección k. Notemos que el tiempo
se medirá en segundos y las longitudes en metros. Calculemos primero el vector velocidad instantánea para cualquier tiempo. Calculemos la componente en x del vector velocidad instantánea y es igual a la derivada de 2t cúbica con respecto del tiempo, y esto es igual a 6t cuadrada. Y la componente en y del vector velocidad instantánea estará dada por la derivada de 5t con respecto al tiempo. Y finalmente la componente en z. Por lo tanto, tendremos que el vector velocidad instantánea como función del tiempo es igual a 6t cuadrada en dirección y más 5 en dirección j. Y como la componente en k es igual a 0, no la incluimos en nuestro resultado. Calculemos ahora la rapidez instantánea en t igual a un segundo, como se muestra en la figura de la derecha. Primero evaluemos al vector velocidad instantánea en t igual a un segundo. Tendríamos que, y recordemos que la rapidez instantánea es la magnitud del vector velocidad instantánea. Esto es por lo tanto, y esto está dado en metros sobre segundo. Aunque hemos calculado tanto al vector velocidad instantánea como a su magnitud, no hemos dicho nada acerca de su lugar geométrico. En el siguiente video demostraremos que el vector velocidad instantánea es un vector tangente a la trayectoria de la partícula, como se muestra en la figura de la derecha para el punto P1.